Capítulo 10. A la mañana siguiente me levanté con la necesidad de tomar el rumbo de la dicha. Aquella noche soñé que yo podía ser feliz. Tenía derecho a olvidar todos los actos que me arrastraban, a sentir esa culpabilidad que no nos deja vivir tranquilos. La misma que nos hace no merecer toda la felicidad que llega a nosotros. No fue fácil para mí soportar aquellas noches en las que ya había sacado de mi vida a Mario y en las que mi madre no estaba en este lado del camino. Pero no eran muy distintas a las que él aún me pertenecía. Intenté llevar a cabo las actividades diarias a las que estaba obligada sin pensarlas. Levantarme, trabajar en la galería, charlar sin profundizar en temas excesivamente existenciales. Incluso perdí el interés por los vermús con mis amigas Cora y Alba. Entre ellas y yo existía un muro insalvable. Estaban muy lejos de comprender las razones por las que había dejado a Mario. No me apoyaron en mi decisión. Para ellas el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Les ocultaba la existencia de Rubén Cosío en mis pensamientos. Temía que cualquier comentario pudiera hacerles descubrir que la forma en la que me hacía vibrar aquel arrogante pintor soberbio había sido el punto desencadenante de mi decisión de abandonar a mi marido. Me sentía culpable, al mismo tiempo que sabía que no había hecho nada malo. La vida a veces nos deja enfrentarnos a nosotros mismos, sin personas con las que podamos consolarnos. La necesidad de que alguien te acompañe en el camino de rosas y espinas no siempre es satisfecha. Me resultaba difícil romper con el pasado, y al mismo tiempo sentía que quería hacerlo. Quizá la dificultad se debiera al miedo que me proporcionaba el pensar que si dejaba atrás ese pasado, me encontraría sola. Mi padre estaba empezando a tener olvidos recurrentes. Me despertaba en la madrugada para preguntarme de qué era la consulta del médico de la semana próxima. Él estaba tan preocupado por sus visitas al hospital que no se daba cuenta de mi soledad. Quería que lo acompañara y llegó un punto en el que me vi obligada a hacerlo porque no sabía reproducirme lo que el médico le había dicho. Se perdía entre tantos tecnicismos. Tras varias pruebas determinaron los profesionales que mi padre lo único que tenía eran años. Años, y añadiría que mucha falta de atención. Cuando salí del hogar que habíamos construido Mario y yo regresé a la casa de mi infancia con mi padre. No me ayudó mucho esta decisión para afrontar mi futuro con ilusión y esperanza, pero sí me dio una cantidad de ocupaciones que evitaron que me tumbara bajo las sábanas a lamentarme. Cuando mi padre se acostaba, yo me quedaba en el sofá unos minutos más. Creo que el estar con él conviviendo intensificaba más el horroroso sentir de la soledad. Deseaba escapar de mi mundo y no encontraba el camino de cómo hacerlo. Aunque confiaba en el sueño que me había transmitido la sensación de que podía ser feliz. Quizá debía armarme de paciencia y esperar a que este momento llegara. Llegó el día en el que mi sensibilidad se esfumó, mis ganas de llorar cesaron y me convertí en una persona impasible. Después de la crudeza de los sentimientos que me sensibilizaban, llegó una reciente sensación de indiferencia a lo que me rodeaba. Me veía sola en el mundo, pero fuerte, capaz de soportar todas las desgracias que me esperaban, y esta sensación hizo que perdieran la importancia todas las desgracias ajenas, sintiendo pena solo de mí misma. La casa loca entró un poco en crisis cuando Winston Churchill nos amenazó con abandonarnos. No lo viví como una desgracia. Si nuestro pequeño gran pintor no soportaba el no ser correspondido por Patricia, no era un problema que yo debiera solucionar. Quizá no ayudó a que se quedara la actitud distante que tomé cuando me preguntó si me agradaba su presencia en la galería, y callé. Me sentí incapaz de abrir el fuerte que había construido en mi corazón y responderle. Me había convencido de que nada me importaba
Ni siquiera yo era importante para mí misma. Estaba dejándome morir y creía realmente que aquella forma de vivir era la correcta. La amistad, el amor y la culpa eran sentimientos que tanto tiempo habían ocupado en mi vida, que eran simples reflejos de un pasado en el que pensaba que no supe gestionarlo bien. Consideraba que había descubierto el estado de ánimo al que todos aspiran llegar, la nada. Ni siquiera podía ser consciente de lo vacía que me encontraba. Mientras un corazón no vibra por amor a una amiga, a un padre o incluso por un pintor soberbio, no es un corazón. Es una máquina que mantiene viva a otra máquina como es el cuerpo, a expensas de hacerle reaccionar ante el aletargamiento. Para despertar de ello no es necesaria voluntad, porque todo llega aún sin quererlo. Y mi corazón metalizado se reblandeció un poco cuando Cora me pidió que cuidara de Marcos, su cuarto hijo, un sábado. Ella estaba desbordada con la preparación de la comunión de otro de sus hijos, y le era más fácil y rápido concluirlo todo para la ceremonia si me ocupaba yo del pequeño ese día. Fui a recoger al chico y me lo llevé a tomar un zumo a una terraza. No sabía qué iba a hacer con él todo el día para hacerle mi compañía más placentera. Tenía 2 años y, aunque agotador, fue muy constructivo. Aquel niño tenía su lógica ante las cosas y un punto de vista digno de un prodigio, pero, observando a otros niños, llegas a la conclusión que nos sorprendemos de lo que un día nosotros fuimos. Como también nos sorprendemos de lo que somos en el presente. Nos asombramos de nuestros golpes de suerte, a la par que de nuestros comportamientos idiotas que nos han llevado a nuestros sentimientos. Al terminar el día con Marcos, estaba deseando regresar a casa y volver a meterme en mi papel de impasible. Mi padre estaba tumbado en el sillón durmiendo cuando entré por la puerta. Se pasaba todas las horas durmiendo, y eso me desesperaba. Pero aquella tarde, en lugar de cerrar con fuerza para despertarle, fui más cuidadosa. No lo hice por él, sino para no tener que saludarle. Me dirigí a mi habitación, me tumbé boca arriba encima de la colcha y mirando fijamente al techo, recordé cada minuto de aquel día, la sensación que aquel niño me produjo y lo cariñosa que me había mostrado con él. A pesar de lo cansada que estaba, no me hubiera importado tener a un Marcos esperándome en mi hogar. Fui consciente de que mi corazón estaba lleno de amor. No estaba vacío como yo quise creerme. Lo que ocurría es que no tenía con quien gastar toda la ternura que lo contenía. Cuando crees que no eres capaz de sorprenderte, ocurren acontecimientos como aquel sentimiento puro hacia los niños y también la aparición de Mario en la galería. Creo que era la primera vez que pisaba su suelo. No sonreía, pero tampoco le noté triste, más bien diría que relajado. Me pidió si le acompañaba a tirar las cenizas en alta mar el próximo día que tuviera libre. Me puntualizó que solo serían un par de horas, lo que nos llevaría a liberar a su hermano Álvaro de aquel cofre. No me pareció una súplica por su tono de voz, pero sí lo era. «No puedo». No me supuso mucho esfuerzo decirle que no podía. Si algo había aprendido en los últimos meses con mi padre, era no contestar con un sí inmediatamente que me pedía algo. Me arrepentí de complacerle a tantas de sus propuestas, aun en contra de mis preferencias, que había decidido responder un no o un lo pensaré en contestación a sus peticiones. Frente a mi padre, me saltaba el automático antes de terminar las preguntas que empezaban por ¿podrías hacerme, hija, el favor de...? Pero me vi sorprendida con la propuesta de Mario y pronuncié lo primero que mis labios quisieron soltar, sin que mi cerebro procesara la información. Probablemente tendría que haber contestado simplemente no. El puedo guardaba la opción de poder hacerlo en otro momento. «Tranquila, otro día»,
dijo después de mí. Efectivamente pude comprobar que mi percepción de la respuesta que le di le había transmitido lo que yo pensaba. También intuía el significado de otras frases, no solo aquella. «Hay que ir pensando en cambiar el escaparate», nos presionaba Rubén Cosío. Desde el cristal de la calle se veía expuesto un cuadro de Winston Churchill. Todos los que circulaban por la vía se detenían a observarlo. Era un buen gancho para atraer a los clientes a entrar a la galería y comprar. Nuestro pintor soberbio trajo un cuadro de las mismas dimensiones que aquel. Lo colocó en la oficina para que todos pudiéramos verlo mientras descansábamos. Después de 2 semanas repitiendo el insistente «Rubén, lo mismo», nos dio un ultimátum. Winston nos continuaba amenazando con abandonarnos, pero nunca pasaba de sus palabras a la acción. Imagino que esperaba despertar en Patricia el cariño que ésta no mostraba. Vivíamos cada día la rivalidad entre aquellos 2 pintores, aunque nuestro pequeño gran pintor se veía empequeñecido por las agresiones de ese pintor soberbio. La tarde del ultimátum de Rubén Cosío, Patricia tembló. Por nada del mundo quería mi socia que su conquista buscara otras galerías donde exponer sus mejores cuadros. Winston Churchill defendió su terreno como no pensé que lo sabía hacer. Los 2 sacaron sus garras y finalmente Juan sentenció: «Cambiaremos el cuadro. A la gente le gusta ver cosas nuevas». Las intensas horas en la galería aquella tarde no fue lo más notable del día. Al cerrar la puerta de la casa loca, antes de regresar a lo que era ahora mi refugio, Mario estaba allí, tras el cristal mirando el cuadro de Rubén Cosío. «Me gusta», dijo antes de lanzarse con la petición del último día que nos encontramos. «¿Podrías ir este sábado conmigo a tirar las cenizas de Álvaro?» «No puedo», me lancé a decir sin excusa. Sabía que él no me lo volvería a pedir después de mi reincidente respuesta. No se humillaría 2 veces por lo mismo. Para la mayoría de las personas, 2 veces son suficientes. ¿Qué fue de la sonrisa de Mario? ¿Dónde estaban esos dientes que dejaba ver entre sus labios cuando reía? Nunca pensé que echaría de menos su triste sonrisa, pero la prefería a la seriedad que contenía su rostro en aquel presente. Aquella misma tarde, Mario me comunicó que iba a emprender terapia con un psicólogo, como yo le había pedido que hiciera antes de abandonar nuestro hogar. Su frase, «Yo no voy a cambiar», había quedado destronada. Intuía que su nuevo proyecto tenía relación con volver a construir un nosotros. En aquel momento de mi vida, sinceramente, no le di importancia. No me hacían palpitar ya sus intentos porque estuviéramos juntos. Lo que humedecía mi pasión por él se había secado. Supe, aunque no me lo confesó, el día que inauguró las consultas. Me llamó por teléfono en la noche y me expresó sus deseos de construir una relación de amistad conmigo. Era suficiente para él, en aquello que parecía un comienzo de algo, que nos convirtiéramos en amigos. «Claro, Mario, aunque no tengo mucho tiempo para quedar con gente. Pero sí, hombre, sí». No tengo mucho tiempo para quedar con gente. ¿Qué respuesta más estúpida? Lo que realmente sucedía era que desconocía si Rubén Cosío iba a reclamarme a la misma hora que Mario. No estaba dispuesta a robar el tiempo que, mi pintor soberbio, me reclamaba para dedicarlo a una persona que ya era pasado. Un tiempo en el que pensé que me había comportado como una ilusa, esperando por alguien que me salvara del aburrimiento en las noches, o también podría nombrarlo como miedo a estar sola ante mis pensamientos, y este nunca llegó. Tal vez escondía un poco de rencor dentro de mí hacia Mario. Su falta de sinceridad, al no confesarme desde un principio que yo era su segundo plato, me hizo sentir defraudada cada vez que notaba cómo Álvaro era siempre su primera opción. Esperé paciente tras su muerte para por fin ocupar el puesto que me merecía, pero la culpa se me adelantó. Veía un acto de caridad citarme con Mario,
y dedicarle un tiempo que no creí que se mereciera. Aún así, estaba dispuesta a intentarlo, siempre reservando lo mejor de mí para Rubén Cosío. El pintor le gustaba sentirse importante. Me exigía un «me gusta» después de enseñarme alguno de sus cuadros. Eran bonitos y se notaba la creatividad que había en su interior al mirarlos, pero su actitud, queriendo aparecer siempre triunfante y superior a Winston Churchill, era agotadora. Tenía un estilo distinto al de mi pequeño gran pintor, con el que encajaban mejor mis gustos. Quizá participaba la subjetividad en mi inclinación. La humildad con la que Winston convivía hacía tan agradable su presencia. Rubén Cosío, en cambio, me hacía estar siempre con la armadura puesta, o por sus piropos que me ofendían, o por sus críticas haciéndome sentir dolida. Me imagino que a Patricia le ocurriría lo mismo con él. Las paredes de la Casa Loca estaban humedecidas por la rivalidad de nuestros dos pintores, pero me sentía correspondida en el sufrimiento de aguantarles al considerar que ellos hacían lo mismo con mi padre cuando nos visitaba en la galería y se sentaba para ser escuchado. Se necesitaba mucha paciencia para no desesperar con su soporífera conversación centrada en la temática de los dibujos que de pequeño había pintado y de lo que gustaban a los profesores. Mi padre parecía no ser capaz de aceptar que el artista en la galería no era él ni sus pinturas infantiles, sino Winston Churchill y Rubén Cosío, entre otros, y por quien no me cansaré de esperar por mí.